Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Escribilea, este espacio que les brinda el canal educativo cada miércoles y que tiene por objetivo abordar el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, única e interesante y donde todos ganamos en conocimiento. Para que así continúe, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el también doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, un placer regresar a Escribilea y antes quiero agradecer a mi colega Israel Fagundo por haberles acompañado durante estas semanas en que estuve ausente. Vamos ahora a recordar el momento en el que el profesor Dagoberto realizaba la pregunta de participación que debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. Una vez que hayamos visto la pregunta, también pondremos la imagen de la persona ganadora y para los que no tengan acceso a internet, daremos la respuesta correcta. Veamos. Yo quiero que nuestros televidentes digan el nombre del autor de esta frase célebre. Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Bueno, estamos felicitando a todas las personas que respondieron correctamente y especialmente a este ganador. El autor de la frase que pedía el profesor Dagoberto es Abraham Lincoln, el destacado y conocido presidente de los Estados Unidos de América. Profesores, vamos a entrar ya en materia de nuestro programa en cuanto a los temas que envían nuestros telespectadores y les indico que este primer tema ha sido enviado por María Fernanda Díaz Salgado del municipio Plaza de la Revolución, que los telespectadores tienen en pantalla una pequeña información que les servirá para su indagación personal y que se trata de un lugar célebre. Entonces iniciamos la primera ronda de preguntas con el doctor Lombana. Sí, gracias Ramón, bienvenido. Gracias. Lugar célebre, real. Real. ¿Está ubicado en la parte líquida del planeta? No. Es un lugar célebre que pertenece a una masa continental o a un espacio insular, pero sólido. Correcto. Es una masa continental. No. Está en una isla. Entonces, este lugar célebre está en América. En América. En América Latina. Lo es. América Insular. También. En Cuba. En Cuba. Se hace célebre, digamos, en los siglos XIX, XX, lo que va de XXI. Se hace célebre, es anterior. Anterior. Ya. Es la acción humana la que le da su significado cultural. Correcto. Tiene que ver con la vida artística, literaria, cotidiana, costumbrista. Su valor cultural en el sentido de la obra como tal, de esa construcción que hizo el hombre. Esa obra tiene arte en su construcción. Claro, sí. Y ese componente artístico forma parte de su celebridad. También. Es una construcción. Una construcción. Es un edificio. Una edificación. Un edificio, un inmueble. Su valor cultural es amplio. Sí. Que no se remite a una sola cosa. Tan Usted amplio, no lo dijo literalmente, pero... Sí, tan amplio como es todo lo que abarca la cultura. Déjame hacer una pregunta. ¿Ese lugar existe actualmente? Sí, existe. Existe. Y Sí. tiene un uso cultural. Un uso cultural. Parte de su celebridad es museable. Las personas lo visitan por... En este momento, sí. Ese lugar está en la capital cubana, en La Habana. En La Habana. Ramón, cuando el visitante actual, y puede ser que de toda la vida, está en La Habana, va a ese lugar, va a verlo. No es, digamos, y me atrevo a decirle, no es el Capitolio donde todas las personas que venían del interior iban a tomarse una foto para demostrar que habían estado en la capital. Ok, muchas gracias. Yo voy a excluir las grandes casonas habaneras que tienen una importancia desde el punto de vista arquitectónico, etcétera, y me voy a quedar con los edificios, digamos, de orden público. Exacto, Es hace decir, muy es bien. un edificio que tiene una función pública. Correcto. Y en La Habana, esos edificios que tenían una función pública podían ser de tres tipos, fundamentalmente. O castillos, o dependencias gubernamentales, o iglesias o conventos. Exacto. O sea, vinculados a la religión. Pudiera escoger entre una de estas dos tipologías. Puede ser.
Descarto la religiosa. Descártelo. Entonces estaríamos hablando de un inmueble con una característica o política o militar. Exacto. Bueno, en el caso militar son los castillos fundamentalmente, que ya para el siglo XVIII están construidos todos los grandes castillos habaneros en los 3 niveles en los cuales fueron sucesivamente edificados. Y están otros tipos de inmuebles que son más bien inmuebles que cumplen una función política, no militar. Ajá. Puedo descartar los castillos. Descártelo. Es del siglo XVIII. 18. Bueno, los 2 inmuebles que tienen mayor connotación política en el siglo XVIII son el Palacio de los Capitanes Generales y el Palacio del Segundo Cabo. Sí. ¿Es uno de estos 2? Uno de ellos. Bueno, yo creo que un poco pensando en la respuesta que usted le daba al profesor Lombana, el Palacio de los Capitanes Generales sí tiene esa atracción que hace que muchas personas concurran a él, entre otras cosas porque es la sede del museo más importante de la ciudad. Mientras que el Palacio del Segundo Cabo es una construcción que tiene menos, digamos, interés desde este punto de vista. ¿Es el Palacio del Segundo Cabo? No. Bueno, entonces lamentablemente leí mal la respuesta que usted le dio al profesor Lombana. El Palacio de los Capitanes Generales de La Habana. El Palacio de los Capitanes Generales empieza a construirse en tiempos del Marqués de la Torre, Ajá. como parte de toda la política de las reformas borbónicas que ocurren en La Habana después de la toma de La Habana por los ingleses, alrededor de 1770 aproximadamente, contemporáneamente con el Palacio del Segundo Cabo, es decir, son edificios que se están levantando de manera sincrónica. Y por las dimensiones que tiene este palacio, no va a ser terminado hasta la época de Don Luis de las Casas, en la década de 1790. Y va a reunir un conjunto de funciones, no solamente como la principal sede del poder metropolitano, sino que en determinadas épocas ahí va a estar también el cabildo de la ciudad, la alcaldía de la ciudad y la cárcel, que también va a ocupar una sección de este palacio ya en tiempos del gobernante Miguel Tacón. Lo curioso es que ocupa la manzana o la parcela donde estuvo ubicada anteriormente la iglesia parroquial mayor, que fue demolida por un incendio. Entonces, debajo, en los cimientos del Palacio de los Capitanes Generales, están las catacumbas de esa parroquial mayor con los primeros enterramientos que se produjeron en la ciudad, y tuvo después, en la época republicana, ya dejó de ser el símbolo del poder colonial español. Ahí fue donde se produjo la ceremonia de arriar la bandera española y levantar la bandera norteamericana en el momento de la ocupación militar. Pero después en la República va a ser fundamentalmente la sede de la alcaldía de la ciudad de La Habana. Allí es donde Emilio Roy va a fundar la oficina del historiador de la ciudad, que va a ocupar el entresuelo del palacio. Y después del triunfo de la Revolución va a ser el lugar donde el doctor Eusebio Leal va a crear el Museo de la ciudad de La Habana. En 1967. En 1967, cumpliendo la voluntad de su predecesor Emilio Roy de que estuviera allí el Museo de la ciudad, y esa es la función que tiene hasta el día de hoy. Tiene muchísimas características valiosas desde el punto de vista arquitectónico. Hay una escultura de Cristóbal Colón en el centro del patio del palacio, y es un edificio, en mi opinión, el más importante de las edificaciones de carácter político de la etapa colonial. Sí, profesor Lombana. No, solo agregar, casi un sacrilegio, ¿no? Al doctor Félix Julio agregar algo de este tema después que él habla, pero bueno, precisamente porque a lo mejor por modestia no lo dice. A ver, es a partir de esta edificación que el doctor Eusebio Leal empieza toda su obra restauradora, todo ese gran proyecto hermoso, necesario y del que debemos aprender todos para la posteridad en cuanto a esfuerzo. Y bueno, en esa gran tarea estuvo involucrado acá también mi amigo, y quizás por eso no lo ha dicho, pero lo felicitamos también a él y yo creo que es importante decirlo. Por supuesto. Bueno, le felicito, también felicito a María Fernanda Díaz Salgado, que envió este tema, y de inmediato vamos a nuestro comentario literario que prepara cada semana el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya terminado este segmento,
Por favor, no nos abandone, que entraremos en el tema intermedio. Aquí les esperamos. Buenas noches. El 25 de mayo del año 2020, el joven negro estadounidense George Floyd era apresado, esposado y asfixiado por un agente policial de la ciudad de Minneapolis en Estados Unidos. Tan cruel y repudiable asesinato ha inspirado el libro que esta noche les comento. Me refiero al poemario titulado Madrigal para un príncipe negro de Nancy Morejón, que en una edición bilingüe inglés-español se publica en la colección Pasamanos del Fondo Editorial Casa de las Américas, con coordinación e introducción de la investigadora Juana María Cordón Escut y traducción de María Rodríguez Alcalá y la propia Cordón Escut. En este libro se incluyen 12 poemas en palabras de su propia autora, que nacieron en un rapto de dolor y desesperación al conocer en La Habana el asesinato de George Floyd. Nacida en la capital cubana en 1944, Nancy Morejón, poeta, ensayista, traductora, es autora de una extensa obra que incluye, entre otros títulos, más de medio centenar de poemarios, como Mutismos, Richard trajo su flauta y otros argumentos, y La Quinta de los Molinos, así como una decena de libros de ensayos, entre ellos Nación y Mestizaje en Nicolás Guillén, Fundación de la Imagen y Poética de los Altares y otros ensayos. Galardones como el Premio Nacional de Literatura de Cuba, el Premio Yari Yari de Poesía Contemporánea de la Universidad de Nueva York y la Corona de Oro de Struga, Macedonia, son algunos de los reconocimientos que avalan su prestigio intelectual. Madrigal para un príncipe negro es un libro indudablemente que es un canto de denuncia contra el crimen y la injusticia, pero es igualmente un libro que confirma el alcance y trascendencia de la obra lírica de Nancy Morejón, una de las voces más representativas de la literatura y la cultura cubana contemporáneas. Les recomiendo la lectura de Madrigal para un príncipe negro, poemario de Nancy Morejón, publicado por el Fondo Editorial Casa de las Américas. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Bueno, estamos ya iniciando nuestro tema intermedio en Escribilea. Espero continuar con su compañía y les indico que no van a tener información previa para este tema. Ha sido enviado por Alejandro Campos desde Arroyo Naranjo en la capital nacional. Profesor Félix Julio Alfonso López, está usted iniciando la ronda de preguntas cuando le indico que este personaje es histórico. Este personaje histórico es real. Real. Es un hombre. Sí. Vive en nuestra era. Correcto. En algún momento posterior a la Edad Antigua. También. A la Edad Media. Sí. A la Revolución Francesa. Sí. Entre los siglos XIX, XX o lo que va de XXI. Exactamente. Le aclaro algo, a veces hay personajes que nacen en las postrimerías de un siglo y desarrollan su vida que les da historicidad o celebridad en el siglo siguiente. En este caso, usted puede determinar por ahí en qué siglo le corresponde. O sea, es un hombre que nace en el 18 y vive en el 19. Exacto. Es un personaje americano. Tiene su historicidad en América. No nace en América. No nace en América. Y esa historicidad supongo que le venga dada por su participación en algunos de los procesos políticos de América Latina del siglo XIX. Muy bien. Las guerras de independencia de América Latina del siglo XIX. Este hombre participa en ese proceso de las guerras de independencia que van de 1810 a 1824. No. ¿Nació en España? No en España, ¿no? No nació en España. Este hombre nace en Portugal, En Portugal. pero se hace célebre en Brasil. Exacto. Esta es una figura que tiene que ver con la realeza portuguesa, Sí. la Casa de Braganza. A ver, es alguien que tiene una participación política en la vida brasileña del siglo XIX, por ejemplo, Ajá. y también tiene una participación, que quizás no deseo tanto, si es quien estoy pensando, en la vida política portuguesa. También. Sí, lo que pasa es que sí tiene que ver con los procesos independentistas, porque si es quien yo estoy pensando, es Pedro I, Sí. fue Pedro I de Brasil,
Pedro IV de Portugal. A ver, usted ya me ha afirmado que es Pedro I. ¿Usted no lo Sí, sí, ya la afirmé. Bueno. Yo entiendo porque usted quizás dijo que no. Ajá. Y es que el proceso independentista brasileño, porque sí lo tuvo, es diferente. Claro. Pedro I nace en Portugal, pero Portugal y su colonia brasileña es un caso muy diferente al resto de los casos de los procesos independentistas latinoamericanos, fechados entre 1808 y 1826 aproximadamente. Y en Brasil hay historiadores que erróneamente han planteado que no hay proceso independentista, no, sí hay fuerzas independentistas. En Brasil lo que pasa es que hay características muy particulares que hacen que el proceso sea burgués liberal desde el inicio, aunque Pedro I, siendo un burgués liberal, en su concepción, le da una connotación bastante conservadora. Yo creo que su historicidad viene dada precisamente porque a pesar de todo lo que se le ha criticado, todo lo que se ha visto como un personaje de claroscuro, ¿no?, en la historia, él encontró una fórmula para todo el problema que tuvo. Porque la otra razón por la que lo entiendo, quizás a usted también, es porque hay una historia de Pedro I de la que se habla menos, que es la historia de él como primer emperador del Brasil y que tiene más que ver ya con el Brasil independentista. Pero bueno, primero que todo hay que decir que es la figura que tiene que ver con el grito de Ipiranga. Él da el grito de Ipiranga. Era un hombre muy culto, cosa que no siempre se dice, tocaba muchísimos instrumentos, componía, recibió la mejor educación e hizo el himno de independencia brasileño. Él hizo 2 himnos, el de independencia y uno que le dedicó a su padre, João VI, ¿no? Sí. Que João VI, su padre, por una parte, lo prefería a él antes que perder el Brasil con aquellos aventureros criollos, como le llamaba, prefería que fuera su hijo, pero al mismo tiempo le tenía su celo porque era liberal y los Braganza eran muy conservadores. Había problemas con la herencia portuguesa. Entonces él se hace primer emperador, figura en Brasil, porque ellos vienen huyendo de Napoleón desde 1807 y ocurre una cosa que no ocurre en otros casos que yo conozca, ¿no? Y es que estando en Brasil, Portugal tiene un problema, pero no como España con las revoluciones liberales, pero que el rey está allá. El rey está acá en Brasil y tiene que regresar a ocuparse de sus asuntos o los liberales toman el poder. Entonces deja a Pedro, pero ahí es donde se proclama la independencia, que es lo que va a suceder a la larga, también inédito, que él es reclamado por la corona portuguesa. Ya es el momento que hereda también. Y entonces coloca a una hija suya, pero a esta se le disputa el poder después en Portugal, porque oficialmente él es regente de Portugal. Y ahí hay luchas políticas, pero lo más interesante es que las luchas políticas son más en Portugal, pero en Brasil él logra estabilizar un poder. Y hay que decir, Ramón, porque no siempre se dice que es un personaje de la élite criolla, no es un, incluso aunque haya dicho independencia o muerte, no quiere decir que haya sido un revolucionario radical, de hecho fusiló revolucionarios radicales o ordenó su fusilamiento, pero sí hay que decir que murió abogando por la unidad de los brasileños y que al final de su vida, cuando iba a morir, abogó por la abolición de la esclavitud. Aunque sea al final de su vida, pero sí lo hizo. Hay que reconocerlo porque no siempre se dice. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Lombana, y nosotros vamos al momento musical que le ofrece nuestro programa. Regresaremos de inmediato con el tercer tema. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, camarada, água de beber, camarada. Te batunda, bate lá da badaba, te batunda.
de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibanda, padelada-badaba, tibanda, padelada-badaba, tibanda. Vamos con el tercer tema que tiene información en pantalla para los telespectadores y que ha sido enviado por José Carlos Daraes, que vive en Alamar. Esto es en el municipio Habana del Este, aquí en La Habana. El tema es una obra literaria. Una obra literaria de nuestra era, Sí, de algún momento posterior a la antigua, muy bien. posterior a la Edad Media, También, profesor, posterior a la Revolución Francesa, siglo XIX, XX o XXI, de uno de esos siglos, siglo XX, siglo XX. americana. No, Siglo XX europeo. europeo. Es una obra de la Europa continental. No, En este caso estamos hablando de una obra de ficción. de ficción. Puede ser una obra literaria inglesa o irlandesa, De uno de esos porque lugares. Irlanda tiene una gran producción ¿Cómo no? literaria Sí, en este siglo XX, y algunos de esos nombres irlandeses ganaron incluso el Premio Nobel de Literatura. Pero no es una obra irlandesa, no lo es. no lo es. Es una obra inglesa. Inglesa. Es una novela, Una novela. no es una novela fantástica. Es una novela que tiene visos verosímiles. No, Es fantástica. es fantástico. Yo le voy a decir un nombre, que por las respuestas que le dio al profesor Félix Julio, es el que más se me asemeja. H.G. Wells, ¿es una novela de H.G. Wells? No, ¿No? no es. Es un tipo de fantasía que tiene mucha connotación hasta los días de hoy. Sí, claro. Ha sido representada a través de otras manifestaciones, de diversas manifestaciones artísticas, pero con énfasis en el cine. Sí, Su autor es alguien que ha trabajado mucho con el mismo tema, con la misma, el mismo escenario, las mismas historias. exacto, exacto. Es un autor obsesionado, por ejemplo, como lo hacen hoy, por ejemplo, como lo hace hoy, Salvando las Distancias y los orígenes, con las series, por ejemplo, de Juego de Tronos, estas cosas que los autores se obsesionan con hacerte mapas, croquis. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Tolkien. Correcto. Ajá. Yo le voy a preguntar por El Hobbit y le voy a preguntar por la erróneamente llamarle una trilogía. Además, el autor no soportaba que la consideraran una trilogía, El Señor de los Anillos. Sí. Que él lo pensó en seis capítulos, pero que luego sus editores, de hecho creo que tuvo problemas con los... El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Él tuvo problemas con los editores del libro, con una editorial. Sí, el que se publicara en 3 partes fue Sí, una política sí, de él editores. entendía que la gente mentalmente la viera en 3 momentos, ¿no? Pero para él su libro tenía 6. Esto es un poquito llamativo porque cuando Peter Jackson lleve la trilogía al cine, que si lo hace en forma de trilogía, la tercera va a ganar el Oscar a la mejor película, la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, y la tercera es El Retorno del Rey, Retorno del Rey. que es la que gana él. Pero realmente lo concebía como una misma obra. Y todo viene de la historia del Hobbit, con ese mundo imaginario que crea Tolkien, que tiene mucho que ver con su psicología, sus orígenes y su historia. Pasa lo mismo con un poco, salvando también las distancias, con Saint-Exupéry, con El Principito, cuando usted toma en cuenta que es un aviador que peleó en la Guerra Mundial. Bueno, él concibió la historia, si he leído bien y estoy más o menos informado, herido de la Primera Guerra Mundial. Él es veterano del Somme, de la batalla del Somme, por ejemplo. Pero es una idea muy madurada, muy madurada, y a la larga, por los ajustes editoriales, las peticiones, él termina escribiendo El Hobbit. El Hobbit, que también ha sido llevado al cine, es anterior, es la historia de los Bolsón, de los Hobbits, ¿no? Pero en un mundo que todavía está en problemas con esto de los tiempos oscuros. La historia del Señor de los Anillos es una historia que es en la tercera era del Sol, de la Tierra Media, y lo que la hace tan
importante es que es una época en el mundo imaginario de Tolkien, donde todo está perfectamente inventado, como si estuviera con mapas, con croquis. Él tiene apéndices el libro, y lenguas, porque además el hombre era filólogo, Sí. y como filólogo creo que hablaba más de 20 idiomas, y él justificaba cómo hablaban los elfos, cómo hablaban. Él creó todo eso, ¿no? Y en esa Tierra Media, el hombre ya ha llegado a una dimensión nueva, pero está el peligro de que el anillo del poder de Sauron, del mal, está perdido. Y entonces la historia versa en la búsqueda de esto para que no cree una guerra mundial. Y esto tiene que ver con que se escribe durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado esta obra literaria que, les reitero, es El Señor de los Anillos. Estamos poniendo punto final a nuestros temas de Escribilea y vamos a dar a conocer la pregunta de participación que deben responder ustedes, los telespectadores, a través de nuestra página de Facebook antes de las 11 de la noche. Por favor. ¿Cuál es el nombre del pueblo invasor que motivó el segundo periodo de descentralización del antiguo Egipto y cuál fue su aporte fundamental a esta cultura? Bueno, vamos Son dos en una, es un combo, pero exacto. Vamos a reiterarla. se justifica. ¿Cuál es el nombre del pueblo invasor que motivó el segundo periodo de descentralización del antiguo Egipto y cuál fue su mayor aporte, a pesar de esto, a esa cultura? Bueno, esta respuesta que usted colocará en nuestra página de Facebook debe ser antes de las 11 de la noche. Y también les recuerdo que como tenemos una retransmisión los domingos a las 10 de la mañana, pues esta pregunta ya no es posible responderse en ese momento. Recuerde, a las 11 de la noche daremos a conocer el nombre de la persona ganadora. Y en el programa siguiente, pues daremos la respuesta correcta para aquellas personas que no han tenido acceso a la internet. Profesores, ha sido para mí un placer nuevamente acompañarlos en Escribilea. Creo que ha sido una noche provechosa y les deseo que el resto de esta semana sea de muy buen provecho para todos ustedes y también para mis compañeros aquí en el estudio. A usted, como siempre, gracias por su mirada. Les espero el miércoles en otra emisión de Escriba y Lea.